Empezamos. Vale, bueno, pues ya está grabando, así que empezamos. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a este taller que creo que es al séptimo taller online de formación de la Federación de Rugby de Madrid. Bueno, estos son unos talleres que estamos preparando entre los profesores de la federación y aunque cada vez invitamos a un ponente distinto o intentamos que los ponentes sean distintos, pues un poco todos los talleres están coordinados por los profesores. Así que daros la bienvenida. Como siempre, daros las gracias por estar aquí con nosotros, que ahora sobre todo que ya cada vez podemos hacer más cosas, pues realmente es donde se aprecia el esfuerzo que hacéis y las ganas que tenéis por seguir formándoos y seguir siendo mejores entrenadores, que es un poco la idea también de estos talleres. Y nada, que como siempre os digo, pues hemos tenido ponentes y temas muy interesantes, yo creo, o por lo menos eso es lo que nos transmitís, y esperamos que este taller pues cumpla con vuestras expectativas. Bueno, yo soy Alfonso de la Cruz, soy el director deportivo de la federación y en este caso pues también me he encargado de preparar este taller. Y conmigo está Raúl García, que le tenemos ya por ahí, ¿no? Raúl. Hola a todos. Bueno, pues Raúl igual es profesor de los cursos de la federación. Actualmente entrena a la selección sub-14 de Madrid y a la selección emerging femenina. Bueno, actualmente es lo que iba a haber hecho este año antes de que nos confinaran. Y también es entrenador del senior masculino del Sunset Club. Además, por su trabajo y por un poco su trayectoria y sus estudios, pues siempre ha estado muy vinculado a todo el tema de análisis de vídeo y a la generación de estadísticas y de datos estadísticos. Además, a él le gusta usar mucho el vídeo para corregir y para detectar ciertas acciones del juego, sobre todo en el ámbito que más maneja, que son los delanteros y las delanteras. Y entonces, pues bueno, la verdad que es una de las personas más idóneas que tenemos aquí en Madrid para poder realizar este taller. Y nada, y yo por mi parte, este año una de mis funciones, uno de mis trabajos ha sido realizar el análisis de vídeo y de juego del Alcobendas en División de Honor, así que también tengo todo este tema pues así fresquito para contaros. Y nada, por último, presentaros el taller, que bueno, como estáis leyendo en la portada y como os hemos anticipado, va a tratar sobre análisis de vídeo, sobre qué elementos básicos tenemos que tener en cuenta, sobre cuál puede ser cuál es el proceso de trabajo estándar cuando me enfrento a un análisis de vídeo, y luego también daremos algunas aplicaciones o la visión o cómo encararlo desde un entorno amateur y desde un entorno más semiprofesional. Y nada, este taller lo hacemos de forma conjunta. Por un lado, empezaré yo con los detalles básicos del proceso, con la introducción. Luego Raúl os contará este enfoque que él le da cuando trabaja con sus equipos a nivel amateur. Y luego yo os completaré su visión con la vuelta de tuerca que supone cuando ya tenemos un analista de vídeo en nuestro staff o cuando nosotros somos el propio analista de vídeo de un staff. Qué vueltita de tuerca en un entorno un poco más semiprofesional podemos ver. Y nada, antes de arrancar, comentaros cómo va a funcionar el taller. Normalmente lo que veníamos haciendo es que teníamos un ponente y un moderador. Y entonces el ponente explica el tema y el moderador va un poco viendo que si surgen las inquietudes, va recopilando las preguntas para hacerlas al final. En este caso, como los que hemos hecho de moderador estamos haciendo de ponentes, pues bueno, ahí la dinámica va a cambiar un poquito o va a ser un poco más complicado para nosotros porque estaremos a las dos cosas. En cualquier caso, Raúl va a estar pendiente del chat y entonces todas las dudas que tengáis las vais dejando. Si él ve que hay algo interesante, ya sea cuando yo esté hablando, cuando él esté hablando, lo resolverá. Y si no, al final, todas las preguntas que nos hagáis, a no ser que nos vayamos mucho de tiempo, intentaremos contestarlas. ¿No, Raúl?
Sí, perfecto. Vale, Lo único, pues si quieres añadir que no es un tutorial de una aplicación, ¿vale? No vamos a hacer un tutorial, sino que es un poco cómo se puede llevar esto a aterrizar con cualquier opción de vídeo que tengáis, ¿vale? muy bien. Vale, bueno, pues vamos a empezar. A ver. Vale. Bueno, estos son los contenidos que vamos a intentar tratar en el taller. Sí que os aviso que quizás nos extendamos un poco más de lo que nos solemos extender en el resto de talleres, porque sí que hemos metido bastante contenido pensando en que os pueda ser de utilidad. Entonces, de antemano pediros disculpas si nos extendemos un poquito más de los 50-55 minutos que solemos hacer de presentación. La idea es que veamos unas cosas para introducir el tema y los objetivos del taller, luego ver qué podemos analizar, es decir, en dónde tengo que poner la lupa a la hora de empezar con el análisis de vídeo, qué fases del proceso de trabajo hay en el análisis de vídeo de forma común, y luego ver ese proceso aplicado al rugby amateur y esa vuelta de tuerca que supone cuando ya podemos entrar en un rugby un poco más semiprofesional. Bueno, antes de empezar os vamos a poner un vídeo. A nosotros seguramente este vídeo muchos lo conoceréis, pero nos parece un buen punto de partida para saber o para introducir qué es el análisis de vídeo. De hecho, aquí vais a tener que hacer un pequeño análisis de vídeo. Entonces, lo vemos y ahora hablamos sobre él. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Vale, tenéis que contar los pases que hace el equipo blanco. The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? ¿Vale? Pues esta es un poco, este vídeo es un poco la base de lo que es el análisis de vídeo. Para arrancar un análisis de vídeo, lo primero que tengo que tener muy claro es que hay una diferencia, que hay mucha diferencia entre ver un vídeo o si el análisis de vídeo, si estoy haciendo el análisis sobre el mismo partido en directo, no es lo mismo ver que mirar que observar. Cuando hago un análisis de vídeo, tengo que cambiar un poco mi papel y mi rol de espectador y pasar a un rol de persona que observa y persona que dirige su mirada a lo que quiere extraer de lo que está viendo. ¿Vale? Observar es un proceso que implica dirección, qué es lo que quiero ver, registrar, cómo lo quiero ver, interpretar, por qué está pasando lo que estoy viendo y, por último, compartir. Al final, solo vamos a poder analizar aquello que decidamos observar de forma deliberada. En el vídeo que hemos visto, por un lado podríamos verlo como espectador y contar el número de pases, pero si nosotros lo que queremos detectar son determinados eventos importantes o eventos extraordinarios que queremos analizar para poder preparar la competición o para poder trabajar sobre nuestros jugadores, tenemos que abrir un poco la mira y tener muy claro lo que queremos ver. En este caso, yo la primera vez que vi el vídeo o que me lo pusieron, fui incapaz de ver el oso que pasaba por medio bailando. Así que es importante sobre todo esto, que solo se puede analizar aquello que hemos decidido observar previamente. ¿Para qué nos puede servir el análisis de vídeo? Al final, el análisis de vídeo nos va a ayudar en tres ejes. Por un lado, nos va a ayudar a desarrollar, a trabajar, a mejorar nuestros jugadores, nos va a ayudar a mejorar el rendimiento de nuestro equipo o a detectar cómo es el rendimiento del equipo contrario si estoy preparando un partido, y por último nos va a ayudar a preparar la competición. Por ello,
el análisis de juego nos va a servir casi en todas las categorías, porque está claro que en edades de formación o con equipos que están en formación, a lo mejor el foco no debe estar en preparar la competición, pero sí puedo poner el foco y hacer pequeños análisis de vídeo para ayudar a mis jugadores a que sean mejor o para ayudar al rendimiento del equipo. Al final, lo que sí que tenemos que tener siempre claro es que todo lo que podamos medir es susceptible de que lo podamos mejorar. Si yo mido cómo está mi jugador o mido su capacidad de pase o mido la capacidad de avance que tiene mi unidad básica de ataque, si yo eso lo mido, voy a poder saber en qué estado está y voy a poder, a nivel de entrenador, organizar entrenamientos para mejorarlo. Entonces es importante que tengáis claro qué queréis mejorar para que lo podáis medir. Vale. Y por último, los objetivos que tenemos en el taller. Lo primero, vamos a ver qué se puede analizar y cómo, qué son los eventos, cuál es el proceso de análisis y cómo aplicar el proceso. Lo segundo, cómo una propuesta de análisis o qué elementos más importantes puede haber en el rugby amateur o que podemos hacer nosotros en el día a día con relativamente pocos recursos. Y por último, esa vuelta de tuerca que supone el rugby semiprofesional, en el que ya seguramente haya una figura del analista de vídeo con una función dentro del staff y en el cual se da un proceso un poco más avanzado. ¿Todo bien, Raúl? ¿Alguna pregunta? Sigue, puedes seguir. Sí, vale. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro, y va en relación con el vídeo que hemos visto al principio, es qué es lo que queremos analizar. También va un poco en relación con aquello que decíamos de que todo lo que mida lo puedo mejorar. Entonces, tengo que tener muy claro, lo primero es qué quiero mejorar, dónde quiero poner el foco. Para eso es fundamental, o para eso tenemos que tener en cuenta que el foco siempre va a ser el juego, ¿vale? Aquí os he puesto el típico, bueno, el típico no, en la descripción de los 5 momentos que hay en el juego del rugby, ¿vale? Ahí partimos de una lucha por el balón y una vez que luchamos por el balón en una fase de conquista, ¿vale? Pues pasaremos a atacar o a defender. Del ataque pasamos a la defensa, si nos quitan el balón, de la defensa pasamos al ataque, pasando por el momento de transición, si lo recuperamos, y siempre pasamos por ese espacio central que es el punto de encuentro, ¿vale? Estos serían los 5 momentos. A partir de esos 5 momentos de juego que los hemos puesto en verde, mi equipo va a tener unos comportamientos para poder solucionarlos. Y va a tener que, para tener esos comportamientos, va a tener que emplear unas destrezas y habilidades. Pues momentos de juego, los principios de juego, las destrezas y habilidades, en análisis de vídeo se llaman eventos. Al final son cosas que suceden y yo lo que tengo que elegir es en qué eventos quiero poner el foco para poder trabajar sobre el desarrollo del jugador, sobre el rendimiento del equipo o sobre la competición. Vamos a verlos un poco más de cerca, uno por uno. En cuanto a las destrezas y habilidades, hablamos de técnica individual, hablamos de actitudes y también podemos hablar a nivel de preparar la competición en qué jugador es clave, qué jugadores especiales tiene, ¿vale? Al final las destrezas y habilidades lo que nos van a dar es una idea de la eficacia que tiene mi jugador a la hora de ejecutar un comportamiento. Algunos ejemplos de eventos en cuanto a destrezas y habilidades pues son las destrezas básicas, manejo, duelo, placaje, rack, las acciones norte. Esto de acciones norte es un acrónimo que utilizan en Argentina para describir las acciones que no requieren talento. Yo esto es una cosa que aprendí hace poco de un entrenador argentino, de Franco Pani, que vino a trabajar una temporada con nosotros a Alcobendas y fue el primero que me habló de esto. Al final ellos lo que ven es no solamente qué destrezas básicas o qué destrezas me hacen eficaz jugando al rugby a nivel de aptitud, sino también a nivel de actitud. Por ejemplo, analizan cuánto tarda en ponerse en pie un jugador después de haber placado. O si el jugador después de hacer un pase va al apoyo inmediatamente. O si el jugador cuando cae al suelo libera rápido o no. Son al final acciones que no requieren talento
y que lo que te van a hacer es, te van a dar pistas sobre las actitudes de los propios jugadores, que por supuesto también tenemos que trabajar sobre ellas si queremos mejorarlas. Al final, si yo mido esas actitudes, voy a poder mejorarlas, como decíamos antes. Hay algunos ejemplos más, son el número de golpes de castigo que hace, pérdidas y recuperaciones, ¿vale? Estos serían ejemplos de eventos relacionados con las destrezas y habilidades, con el desarrollo del jugador. Principios de juego. Los principios de juego me van a ayudar directamente a ver el rendimiento del equipo y me van a ayudar a trabajar para aumentar el rendimiento de mi equipo o para ver cómo es el rendimiento de otro equipo. Al final, los principios tácticos son los comportamientos que deben cumplir los jugadores para ser eficaces en los momentos de juego. Es decir, qué tengo que hacer para atacar o cuáles son los comportamientos que tengo que emplear en el momento de atacar, en el momento del punto de encuentro, en el momento de pasar de defensa a ataque, en el momento de contraatacar. Estamos hablando sobre todo de táctica colectiva, también podríamos meter táctica individual. Es importante o es interesante medir la frecuencia de esos comportamientos y son, como decíamos, indicadores de rendimiento colectivo. Algunos ejemplos de eventos vinculados a los principios de juego, vinculados al rendimiento del equipo, podría ser cómo se ordena la unidad básica de ataque y de defensa y cómo resuelven, cómo juegan entre ellos. ¿Es un equipo que cuando ataca tiende a buscar mucha continuidad o es un equipo que trabaja mucho con racks rápidos? ¿Cómo son sus intervalos defensivos? Cuando defienden son propensos o cuando están en fase defensiva o en fase de punto de encuentro son propensos a pescar, propensos a hacer contrarracks, propensos a ocupar el espacio, ¿vale? Todos estos ejemplos son eventos relacionados con los principios de juego. Y por último, tendría los momentos de juego. Es decir, cómo se organiza el equipo, tanto el mío como el rival, en los 5 estados principales en los que se puede encontrar un equipo. Es decir, cómo se organiza en ataque, cómo se organiza en defensa, cómo se organiza en conquista, cómo se organiza en el punto de encuentro, cómo se organiza para hacer un contraataque, cómo se organiza para pasar del ataque a la defensa. Al final me van a ayudar mucho, los eventos relacionados con el momento del juego me van a ayudar mucho para preparar la competición, ya sea analizando al equipo rival o ya sea articulando un plan de juego para mi equipo para cada uno de esos momentos, ¿vale? Al final vamos a hablar mucho de eventos relacionados con la estrategia, con distribución de jugadores, con cómo usan las zonas del campo, con patrones o situaciones que tienden a repetir. Y algunos ejemplos de eventos vinculados a los momentos de juego serían cómo gestionan la zona ofensiva, cómo trabajan la melee, la touch, los lanzamientos de juego, cómo están distribuidos los delanteros en el campo, qué células de ataque, cómo se reparten en células de ataque, si hacen una defensa de una forma, si la hacen de otra, cómo juegan desde balones lentos, ¿vale? Esos son ejemplos de eventos relacionados con los momentos de juego y que me ayudan a preparar la competición. ¿Hasta aquí alguna duda, Raúl? Pues yo te interrumpo, tú tranquilo. Vale, perfecto. Bueno, resumiendo un poco, esto es lo que puedo analizar, ¿vale? Si pongo el foco en las destrezas y habilidades, estaré trabajando más desde el punto de vista del desarrollo del jugador. Si pongo el foco en los principios de juego, estaré trabajando sobre los rendimientos del equipo, tanto el mío como el contrario. Si pongo el foco en los momentos de juego, estaré trabajando más para preparar la competición y ver toda la organización del equipo, ¿vale? Entonces hemos puesto ahí que si miro por el ojo de la cerradura, al final estaré poniendo el foco en el jugador. Si lo veo todo a vista de pájaro, pongo el foco más en los momentos de juego, la organización del equipo. Al final lo que tenéis que tener claro es que los eventos es la base del análisis de vídeo. ¿Por qué? Porque de la observación de los eventos, de recoger los eventos y de analizarlos, voy a obtener la información necesaria para poder trabajar sobre el desarrollo del jugador, sobre el rendimiento del equipo o sobre preparar la competición. Con lo cual, antes de empezar el análisis de vídeo, tenéis que tener muy claro dónde vais a poner el foco, si en jugador, equipo o competición, y ver qué eventos son interesantes o qué eventos queréis medir para poder mejorar o para poder trabajar sobre el foco en el que habéis puesto, ¿vale? Entonces, acordaros, los eventos son esa base del análisis de vídeo. Una vez que tengo claro
dónde voy a poner el foco y qué eventos voy a recoger, tengo que enfrentarme al proceso de trabajo o tengo que poner en marcha el proceso de trabajo del análisis de vídeo, ¿vale? Normalmente un proceso completo tiene 4 puntos. Yo en cada uno de los puntos os voy a dar la descripción completa, pero obviamente tanto el proceso a nivel global como cada parte del proceso es totalmente susceptible a adaptarlo a vuestras necesidades y al equipo que estéis entrenando, al nivel del equipo que estéis entrenando en ese momento. Entonces, una vez que tengo claro dónde pongo el foco y qué eventos quiero recoger, lo primero es recogerlos, ¿vale? Captar la información. ¿Cómo puedo captar esa información? Mediante vídeos oficiales. Bueno, como todos sabéis, en División de Honor masculina y femenina, los equipos locales están obligados a emitir el partido por streaming. Y ese partido queda colgado en la plataforma de la Federación Española. Luego yo puedo acudir a ese vídeo oficial para recoger los eventos en los que he decidido poner el foco, como decíamos antes. También puedo utilizar vídeos propios. Voy con mi cámara y grabo el partido, o alguien me echa una mano grabando el partido. Y por último se puede hacer observación en vivo. También se puede captar la información y recoger esos eventos observando en vivo qué está pasando. Una vez que tengo recogidos los eventos, los tengo que ordenar, ¿vale? Para ordenarlos hay varios software que al final el software lo que hace es facilitarte mucho la vida en esta clasificación de información. Luego pondremos algunos ejemplos, pero también puedo ordenar y clasificar la información utilizando lápiz y papel. Incluso luego veremos algún ejemplo aplicado en el entorno semiprofesional. Y por último, algo que nos va a ayudar también a clasificar la información es trabajar con el ordenador, trabajar con Excel, o si tenéis la suerte de tener los conocimientos o vuestro analista de vídeo en un entorno más semiprofesional, utilizar tema de Big Data o incluso mejor todavía Small Data, que también se está poniendo muy de moda en el análisis de vídeo y en las estadísticas, para poder tratar esos datos. Una vez que tengo clasificada la información, lo siguiente es interpretarla. He decidido qué eventos observar, los he recogido, los he ordenado y ahora los tengo que interpretar. Al final de esa interpretación voy a sacar conclusiones o información de patrones de comportamiento, tanto del equipo como de los jugadores, de organización del equipo en los diferentes momentos del juego, qué cosas hacen bien en los diferentes momentos del juego, qué cosas hacen mal, fortalezas y debilidades a nivel de rendimiento del equipo, pero también a nivel de rendimiento de los propios jugadores. Si yo pongo el foco en recoger eventos que me hablen de las fortalezas y debilidades de mis jugadores, al final lo que estoy es midiendo dónde son buenos, dónde son malos y dónde tengo que mejorarles. Y por último, situaciones estratégicas. Situaciones estratégicas desde melee, desde touch, la propia touch, lanzamientos de juego, situaciones estratégicas cuando llegan a determinada zona del campo, tanto a lo largo como a lo ancho. ¿Qué hacen cuando llegan a 22 contraria, pero qué hacen cuando están en un canal exterior? ¿Vale? Y por último, una vez que he interpretado los eventos y que tengo la información, la tengo que compartir. Esto es fundamental y lo hemos dicho alguna vez en estos talleres. La información o el conocimiento que no se comparte se pierde. Es decir, si yo hago los 3 primeros pasos, pero luego la información me la quedo, se pierde conmigo. Entonces, es muy importante que una vez que interpreto los eventos, que tengo la información ya definida, por así decirlo, compartirla. Ya sea vía oral, con una reunión con los jugadores o hablando con un jugador en concreto, ya sea con informes escritos, con gráficos, utilizando Excel o con vídeos, ¿vale? Y no siempre es necesario que el compartir esta información tenga que ser presencial en una reunión. Puedo subirlo a una nube en donde todos los jugadores tengan acceso a ella, además ahora actualmente eso es facilísimo, o incluso puedo mandarle esa información vía WhatsApp. Oye, apertura de mi equipo, ¿has hecho esto bien, esto mal? Oye, talonador, tal, oye, no sé. O sea que al final, casi para mí, el paso crucial, por así decir, es compartir esta información. ¿Vale? Y aquí tendríamos un poco la visión general de ese proceso de trabajo. Pero acordaros que este proceso de trabajo no se puede iniciar o no voy a poder iniciarlo hasta que no decida qué eventos quiero, o sea, por un lado, dónde quiero poner el foco y por otro lado, qué eventos quiero recoger. ¿Sí? Vale,
Pues aquí os dejo con Raúl, que os va a contar cómo aplicar tanto esa decisión de qué eventos observo como ese proceso de trabajo a ese entorno amateur que él maneja muy bien. ¿Se ve el ratón ya, Alfon? Sí, 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 lo tienes. Vale, soy yo, ¿no? Yo tengo el poder. Sí, Vale. sí. Bueno, pues nos ha contado Alfon y creo que bastante bien estructurado, nos ha estructurado el qué podemos observar, ¿vale? Qué podemos analizar y el proceso, digamos, a alto nivel de cómo hacerlo. Yo lo que voy a hacer es un poco aterrizarlo a una realidad en entorno amateur, que al final tenemos muy pocos medios y los que tenemos, pues al final son mucho tiempo nuestro y casi rogando a la gente que nos eche una mano, ¿vale? El vídeo que os hemos puesto al principio, lo voy a decir ya de primeras porque si no se me va a olvidar luego. Os decía Alfon que él no había visto el oso que pasaba por ahí haciendo el Moonwalker. Eso también es parte de lo que tenemos que conseguir, ¿vale? Que esas distracciones, si queremos poner foco en algo, que era en este caso que los pases de los jugadores que iban de blanco, si queremos poner un foco ahí, tenemos que quitarnos todo el ruido que haya desde fuera, ¿vale? Es decir, el mono o el oso este que pasaba por ahí no nos interesa. No nos interesa porque tenemos foco en analizar otras cosas. Entonces eso lo tenemos que tener muy claro, ¿vale? Tenemos que tener nuestra lista de objetivos que pongo aquí, que nos orienten hacia qué queremos observar, porque no vamos a ser capaces de observar todo el partido y observar todo. Entonces tenemos que seleccionar muy bien qué puede ser lo más útil, lo que puede ayudar más a nuestro equipo, ¿vale? Un poco más adelante os contaré un poquillo cómo pienso yo que se puede hacer. ¿Qué medios tenemos? Pues esa lista de objetivos que os acabo de contar, una cámara de vídeo. Una cámara de vídeo, es importante que el vídeo sea, y hay que poner mucho énfasis en que el vídeo tiene que ser de calidad, ¿vale? Tenemos que tener una buena cámara de vídeo. Cuando digo una buena cámara de vídeo no tiene que ser profesional, yo tengo, además creo que tengo una cámara normalita, ¿vale? Que me permite hacer zoom dentro de un campo desde las gradas y poco más, ¿vale? Tampoco hay que dejarse mucha pasta, pero sí hay que tener una cámara que nos pueda grabar esos partidos y los pueda grabar con calidad. ¿Qué pasa con estas cámaras? Bueno, la mayoría de las veces que no tenemos quien nos lo grabe, ¿vale? No tenemos a un profesional que esté ahí para grabarnos el vídeo y tenemos que echar mano pues, de lesionados y demás. Entonces tendremos que enseñarles también qué queremos que saquen de ese partido, qué vídeo queremos tener, ¿vale? El partido se puede grabar de muchas formas. Entonces, si queremos ver los racks, tendremos que meter más zoom en esa cámara. Si queremos ver cosas más, pues, cómo atacamos los espacios, cómo se mueven las distintas cortinas, a lo mejor tenemos que abrir un poco más el ángulo de vídeo, ¿vale? Pero eso lo veremos un poco más adelante. ¿Qué más necesitamos? Pues tenemos que hacer análisis, necesitamos un software, ¿vale? Os he puesto aquí software gratuito, todo es gratuito. Y he puesto ejemplos. No tienen por qué ser estos son los que uso yo y por eso los he puesto. Y algunos ni los utilizo ahora mismo, ¿vale? Pero son los que he utilizado en mi evolución, digámoslo así. Primero, YouTube, que yo creo que lo conocemos todos. Al final tenemos que tener, al poneros aquí a YouTube, lo que quiero que penséis es en un player de vídeo, ¿vale? En Mac puede ser un eMove, en Windows 10 puede ser un Movie Maker, o sea, puede ser cualquier player que tengáis. No sé, no se me ocurre ahora ninguno, pero cualquier player que tengáis os vale, ¿vale? Por cómo vamos a analizar sobre el player. Si nos metemos un poquito más a edición de vídeo, un videopad, el videopad es un editor de vídeo puro y duro que me permite cortar el vídeo, ¿vale? Ahora lo veremos en ejemplos. Pues lo mismo, en Mac tenéis el eMove, en Windows 10 tenéis el Movie Maker y hay 200 que son, o sea, metéis en internet, ponéis Video Editor y el que más os guste os puede valer, ¿vale? Yo con este estoy a gusto y insisto que es gratuito también, ¿vale? El Kinovea sigue siendo gratuito y lo que nos permite es editar sobre el vídeo. No editar el vídeo, sino poder pintar sobre el vídeo, pues hacer marcas de jugadores, marcas de espacios, nos deja jugar un poquito más con el vídeo y es bastante interesante. Nosotros también lo utilizamos para tunear un poquito más el vídeo y hacerlo más atractivo a los jugadores cuando les pasamos los vídeos.
Y por último, el Longomatch, que como hemos dicho es el con el que clasificamos esa información, ¿vale? Es un software que lo que nos permite es hacer etiquetado en el vídeo y sacar cortes y demás. Ahora lo veremos más adelante. Pero bueno, estos 4 son 4 formas diferentes. Bueno, más el YouTube, Videopad y el Longomatch, digamos que son 3 formas diferentes de utilizar el vídeo, que os vamos a contar ahora. Unas llevan más tiempo aprenderlas, pero también luego, una vez aprendidas, creo que nos facilitan mucho más la vida, ¿vale? Como es el Videopad. Voy de menos compleja a más compleja. Y luego el Kinovea, pues para tunear un poco los vídeos está bastante bien. A mí me gusta bastante. Y luego, por último, lo que necesitamos es un gestor de contenidos. Os he puesto aquí YouTube otra vez, puede ser cualquiera, en el que tengamos todos los vídeos que podamos compartir con nuestros jugadores. A nivel profesional tenemos... ya tenemos muchas más posibilidades. Hay programas que directamente te dejan compartir esos vídeos y te dejan hacer muchísimas más cosas. Pero con lo que tenemos así a nivel gratuito, tenemos que asentarnos también todo en un gestor de contenidos que podamos pasarnos los vídeos. Podría ser un WhatsApp también, ¿eh? Directamente podemos pasar por WhatsApp, pero tendríamos que utilizar las tecnologías. O un proyector o una tablet como hacía Alfonso con el liceo, que nos contó en otro taller, pues con una tablet, con el jugador también se puede analizar, ¿vale? Pero de alguna manera tenemos que hacer llegar ese vídeo a los jugadores y al staff, a todo el que queramos que quiera verlo y tenemos que compartirlo, como decía Alfonso, ¿vale? Entonces, un poquito con esto, seguimos. Empezamos con YouTube. ¿Cómo analizamos en YouTube? Esto se lo he visto hacer yo en el 2014, o sea que no es tan viejo. Yo ya analizaba un poquito más con cortes y demás. A Canterbury, al equipo de Canterbury que vino a jugar a España, que estuvo una semana por aquí en Majadahonda, los vídeos los hacían así porque no tenían tiempo y no tenían analista de vídeo, ¿vale? Os estoy diciendo gente que vino con Steve Hansen a entrenar aquí. Estuvo de gira por Europa con Steve Hansen, ¿vale? ¿Qué hacen? Se apuntan. Yo os he puesto un Excel, pero puede ser una libreta. Minuto 14:54. Melé. Esto es Madrid contra Valencia, pues es Melé en defensa, porque la tienen ellos en ataque. Observaciones, pues van a salir de 8. Ganada o perdida. La hemos perdido nosotros, la introducían ellos, no es que la hayan perdido, ¿vale? Es que no tenemos nosotros la posesión. Esto es lo que cada uno podemos ponernos las celdas y los apuntes que nosotros queramos, ¿vale? Dentro de ese análisis, lo que queramos observar. Y luego yo me ponía otra columnita de lo pongo en el análisis o no lo pongo, ¿vale? Para ir seleccionando qué vídeos me quiero llevar para poder pasárselos a los jugadores. De esta manera, tú llegas si tienes, imaginaos que no es YouTube, que es un player cualquiera que tienes en el ordenador, llegas con el ordenador antes del entrenamiento, pones su proyector, les pones la proyección a los jugadores y les dices, pues mira, vamos a analizar el vídeo y vas yendo con el scroll del vídeo al minuto que quieres ver, se lo pones y ya está, no hay nada más que hacer. Y así incluso aquí, hacer... Raúl, Sí. ahora mismo, por ejemplo, YouTube te da la opción de copiar el link del vídeo en el segundo concreto. O sea que incluso tú podrías copiar esa dirección en el momento concreto en el que está pasando el evento que estás registrando. Vale, que eso sería potente también para enviar a los jugadores el corte concreto que queremos que vean. O al staff, ¿vale? Mira, oye, fíjate en esta melee, si tengo un entrenador de melees, fíjate en esta melee y fíjate en el 3, cómo está entrando. O sea, cosas que yo vea, que esos patrones que nos contaba Alfonso antes, pues buscar esos patrones y decir, mira, lo diré más adelante, pero no es bueno meterles mucha caña con el vídeo. Cuando digo mucha caña es meterles mucha información, ¿vale? Lo suyo es buscar, poner foco en lo que queremos trabajar, buscar patrones para poder modificar pequeñas cosas. Si tenemos ejemplos de cómo se están haciendo bien las cosas, ponérselos, y ejemplos de cómo se están haciendo mal, para que puedan evaluar cómo se están haciendo bien las cosas, o sea, qué hacen cuando hacen bien las cosas y qué no hacen, o qué hacen cuando salen mal, para poder evaluarlas y ver cómo podemos corregirlas en los entrenamientos. ¿Vale? Esta sería la opción 1, que yo creo que es la más fácil, la más sencilla y la que yo creo que conocemos todos. Opción 2, ya nos vamos a un editor de vídeo. Un editor de vídeo como puede ser, os he dicho el Videopad, pero puede ser el eMovie, Movie Maker, el que vosotros queráis. ¿Qué nos permite hacer esto? Esto ya nos permite esos eventos, momentos y eventos que os contaba Alfonso,
los podemos ir ya troceando en el vídeo. Es decir, yo aquí estoy viendo un saque en el vídeo que se ve en la pantalla. Entonces yo trocearía desde que da la patada al jugador para ver dónde cae el balón y cómo juega el equipo contrario el balón, para ver cómo estamos colocados nosotros también detrás, ¿vale? Cómo se coloca nuestra tercera continua. Eso para mí sería un saque. Si veis en las pestañas que se ven aquí abajo, bueno, primero veis que el vídeo está todo cortado, ¿vale? El vídeo entra aquí sin estar cortado y yo lo que voy haciendo es cortar todos esos eventos, ¿vale? Ya sea melee, sea touch, sea transiciones de ataque, transiciones de defensa, contraataques, donde quiera poner el foco, los saques también los he puesto, pues donde quiera poner el foco lo tengo que poner. ¿Y qué hago? Los voy copiándomelos a otras pestañas, pues todos los saques me los voy metiendo en saques, todas las touch en touch, todas las melees en melees, todos los ataques en ataques, todas las defensas en defensas, todas las contras en contras, ¿vale? Y luego tengo uno de análisis que lo que hace es, cuando yo ya tengo todo esto analizado, es decir, cuando yo tengo todos los saques juntos, me veo todos los saques, ¿vale? Estoy buscando, a lo mejor, estábamos jugando ahí contra Cisneros, pues a lo mejor estoy buscando qué punto débil tiene Cisneros en el saque, ¿vale? O qué fortaleza tenemos nosotros. Pues viéndome todos los saques seguidos puedo buscar patrones. Y si veo que hay algo interesante, me puedo llevar uno de esos cortes al análisis para poder enseñárselo a los jugadores. ¿Vale? Con la touch igual. Puedo llevarme todas las touch, me llevo todas las touch, pongo ataque y defensa por un lado, ¿vale? Y puedo ver todas las touches que hace Cisneros si me quisiese centrar en el contrario. Imaginaos que este es partido de la primera vuelta y vamos a jugar la segunda. Pues puedo ver todas las touches que hace Cisneros, incluso ordenarlas, ordenar todas las que hacen de 5, todas las que hacen de completas, puedo ordenarlas como yo considere para buscar patrones. Al final, además, los equipos tienen 3 o 4 touches que hacen y hacemos pocas más, ¿eh? Al final, los jugadores no varían demasiado. Entonces, si buscamos esos patrones, puedo llevarme ese patrón también al análisis y enseñárselo a mis jugadores. Y ya pueden poner foco ya saben lo que se van a encontrar en el partido, ¿vale? A la vez puedo ver mis touch y ver si estamos haciendo lo que creemos, si saltamos contra sus mejores saltadores, si estamos buscando huecos, si movemos a su touch, ¿vale? Un poco podemos buscar esos patrones que nos pueden ayudar a encontrar nuestras fortalezas y nuestras debilidades para el siguiente partido. ¿Qué más nos puede ayudar el trocear estos vídeos? Si yo tengo esto troceado, puedo sacar un vídeo de cada pestañita, ¿vale? Con el exportar vídeo, me saco un vídeo de cada pestaña. ¿Y qué consigo con eso? Pues a lo mejor si somos 4 en el staff, las touch y las melees se las puedo pasar al entrenador de touch y melees. El ataque se lo puedo pasar a otro miembro del staff que se encargue solo del ataque, otro miembro del staff que se encargue solo de la defensa, otro del contraataque y otro que se encargue de los saques, por ejemplo. ¿Vale? Nos repartimos el trabajo de análisis, cada uno busca sus patrones y busca lo que piensa que, según el foco que queramos poner en la semana, y con eso nos lo llevamos al análisis. Entonces, esto es muy potente porque tú lo troceas una vez y ya tienes ese partido guardado para cuando quieras volver a utilizarlo. Es decir, yo esto lo troceo para ver cómo ha ido mi partido contra Cisneros, pero en vez de ver y guardo todos mis ataques, pero si quiero en la vuelta analizar a Cisneros, en mis ataques tengo las defensas de Cisneros. Y ya tengo ese partido troceado, ya tengo un partido, tengo material para poder trabajar previo al partido de Cisneros, ¿vale? Pues este sería con un gestor de vídeos, un editor de vídeo normal y corriente, ¿vale? Gratuito y que tenéis un montón por ahí. Seguimos. Me salto al Longo Más, ¿vale? El que no vea lo veremos al final. Con el Longo Más, ¿qué podemos hacer? Tenemos el trabajo previo y el conocimiento previo de la herramienta es un poco más engorroso y más complicado, pero una vez que lo conocéis, y además hay un montón de vídeos de tutoriales en YouTube, ¿vale? De todo esto. Una vez que lo conocéis, yo creo que también es bastante útil. ¿Qué tenemos? Tenemos botones. Una botonera que podemos crear a nuestro gusto, ¿vale? ¿Qué podemos conseguir con esta botonera? Cada vez que das a un botón, tú estás etiquetando el vídeo, ¿vale? Incluso puedes hacer lo mismo que hacíamos, si voy para atrás, bueno, lo mismo que hacíamos, me he ido para adelante, perdón. En el videopad,
Os estoy mareando, perdonar. ¿Vale? Lo mismo que hacíamos en el Videopad, que en el editor de vídeos, que estábamos troceando ese vídeo, pues se pueden grabar aquí también los cachos de vídeo que queramos, ¿vale? Todas estas etiquetas de cada evento que queramos destacar, nos las van guardando. Veis que aquí hay 21 melés, pues Xtuts, las A, por ejemplo, para mí eran las cosas que podía poner en análisis. Podemos también etiquetar a los jugadores dentro de cada evento, ¿vale? De tal manera que con esta herramienta podemos sacar, por un lado, esos cortes de vídeo que os decía antes, y por otro lado tenemos todo el análisis de estadísticas que queramos realizar, ¿vale? Podemos realizar placajes ganados, placajes perdidos, etcétera. Todo eso lo tenemos solo con esta herramienta apretando los botoncitos, ¿vale? Otra cosa que tiene buena es que puedes hacer que el vídeo pase un poco más rápido, ¿vale? Para no tenerte que ver los 80 minutos de partido, al final se nos quedan en 50, 40, 50 de tiempo efectivo, vértelos del tirón varias veces si lo que quieres es por un lado sacar, no sé, placajes, y lo tienes que hacer tú todo, ¿vale? Si tienes que sacar placajes, si tienes que sacar racks, si tienes que sacar demás, hay que verlo varias veces, ¿vale? Por eso decía que es importante sacar los cortes, porque así los repartes en el staff y el trabajo puede ser un poco menos tedioso para cada uno. Pues lo mismo, con esto etiquetamos, ¿vale? Y podemos extraer también los vídeos que queramos de esos eventos. ¿Qué obtendríamos, ¿vale? Esto es un ejemplo de qué podríamos obtener con todas las tres opciones que os he contado. Cada una un poquito más complicada de entender lo que es el software, pero con todas se hace lo mismo. Tenemos el vídeo en total. ¿Y qué hacemos? Pues sacamos todos esos eventos, 13 touches del rival, 13 touches en este caso de España, secuencias de rival, secuencias de España, saques, melés, golpes de castigo, ¿vale? Tenemos un vídeo de cada. Entonces, esto, pues lo que os he dicho, podemos repartir, podemos, yo qué sé, podemos enviarles solo las secuencias al entrenador principal si es lo que quiere, y dentro de esto sí podemos destacarle lo que queremos que vea. O sea, yo como analista, aquí tienes todos los cortes, pero fijaros aquí. O sea, pon foco aquí porque creo que esto por aquí va un poco raro, ¿vale? Entonces, sería un análisis que se puede obtener con todos y cada uno, ¿vale? En el caso de YouTube, por ejemplo, pues habría que decirle, mira, tienes las touch en estos cortes, ¿vale? Pero para que vayan a tiro hecho y no se tengan que ver todo el partido. Normalmente esto lo hacemos nosotros, además. O sea, no tenemos que pasárselo a nadie, sino que en el entorno amateur, que somos 2 entrenadores, la mayoría de las veces el trabajo lo tenemos que hacer nosotros. Y el Quinovea, que lo dejo para el final, ¿qué podemos hacer con el Quinovea? Veis aquí que he resaltado, por ejemplo, un jugador. Vale, aquí estamos analizando un saque de centro de la recepción del CAO, esto es de hace, creo que 2 años. ¿Vale? Entonces veíamos dónde queríamos jugar el balón en los saques y quién no tenía que recibir el balón, ¿vale? Entonces veíamos cómo utilizaban el balón y yo lo que hacía era resaltarles al jugador, por ejemplo, al que quiero o no quiero que saquen, ¿vale? Es un poco cómo podemos tunear ese vídeo que ya le vamos a enseñar a los jugadores. Esto sería dentro del Videopub que os he enseñado los cortes, para que lo veáis un poco más claro, la parte de análisis, la pestaña de análisis, saco el vídeo. Ese vídeo me lo traigo al Quinovea y en el Quinovea ya voy resaltando y voy tuneando un poquito más Podemos meterles textos, podemos ponerles cruces a los jugadores, ralentizar si queremos ver alguna acción podemos ralentizarla, ¿vale? Podemos hacer un poco lo que queramos. Nos deja unas cuantas opciones. Pero vamos, esto ya sería para ponérselo un poco más bonito al jugador, ¿vale? Un poco más atractivo. Y este sería el resultado. El resultado, para mí, con todo lo que hemos hecho, el resultado sería un vídeo de no más de 6 minutos que os contaré ahora, o creo que ya os lo he dicho, ¿vale? Pues con las claves que tengo contra el equipo que sea. Aquí estábamos analizando Alcalá hace 2 años, en ataque, en defensa, en touch. Habéis visto que pongo el foco en 4 cosas, tampoco hay que darle mucha información al jugador porque se va a saturar. Este análisis está enfocado a lo que vamos a trabajar durante la semana, ¿vale? Mi planificación durante la semana tenemos que trabajar el ataque
pues estos puntos, en defensa de estos puntos, y la touch normalmente siempre la pongo para que sepamos un poco cómo nos va a saltar el contrario, ¿vale? Pero realmente es un vídeo de 6 minutos, os he puesto 2 fotogramas, que también puedo tunear con el Kinovea, habéis visto aquí que les remarco un espacio, pero que no sature al jugador, ¿vale? Con 4 o 5 claves y poco más. Y con esto el jugador va a anticipar lo que le va a pasar en el partido. Va a tener bastante ayuda porque le anticipamos lo que va a pasar en el partido. ¿Qué más se puede sacar? Como os he dicho, estadísticas. Y esto lo podemos sacar con el cuaderno, con un boli y un cuaderno, como os he dicho. En Excel es más fácil porque luego es más fácil sacar gráficos. Podemos sacar estadísticas de lo que queráis. Por eso, lo importante y lo que os decíamos era que tenemos que poner foco. Tenemos que saber qué queremos hacer. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, estadísticas de Raximol. Esto es una España-Escocia. De placajes, ¿vale? De placajes neutros, placajes ganadores, placajes fallados, pérdidas de posesión, ¿vale? De esto yo creo que os va a hablar de estadísticas, os va a hablar un poco más Alfons luego, más adelante, ¿vale? Pero yo quería poner el foco aquí y son las estadísticas que he sacado ahora mismo para un partido concreto, ¿vale? Las estadísticas de placajes son muy buenas, pero es verdad que es muy laborioso sacarlo. Pero sí ayudan mucho a motivar al jugador en entrenamientos y en partidos. Elementos importantes. ¿Cómo queremos grabar o cómo grabamos estos partidos? ¿Vale? Lo primero que tenemos que tener claro, o lo que digo yo, porque al final le dejamos la cámara a jugadores lesionados, a la novia de o al padre de, y son gente que ha venido a ver el partido, no ha venido a grabar. Si podéis prever antes quién nos va a grabar el partido para que cuando lleguen al partido no tengáis que estar buscando y para que el que llegue al partido ya sepa que va a grabarlo, no va a verlo, mucho mejor, ¿vale? Porque si no muchas veces se nos va de plano el juego y demás. Lo primero es buscar un sitio alto, si podemos, ¿vale? Porque se ve mucho mejor el juego desde un sitio desde arriba y que no se cruce nadie. Si podemos encontrarlo, mucho mejor. ¿Qué más? Las fases de conquista, pues que se hagan los 8 jugadores, los 8 nuestros y los 8 contrarios, ¿vale? Si incluimos al medio melee, pues los 9. Lo mismo en touch, ¿vale? La foto de la touch no se ve muy bien, pero es una touch completa. Pues que se vean esos 8 y que el plano esté ahí para poder ver esas acciones, porque si no nos perdemos muchísimo. Ya con la melee, por ejemplo, la melee que os he puesto ahí, yo me estoy perdiendo lo que hace el 1 de Madrid, ¿vale? Y todo ese lado, pues se pierde un poco. Pero sí puedes intuir y ver las acciones que hacen el 3 y todo este lado que se ve, ¿vale? Y es mucho más... hay que verlo así porque si no, no podríamos ver esas acciones. En la touch igual, para ver un poco los movimientos, ver cómo se mueven, tenemos que coger a todos, pero no abrir mucho el plano porque si no, no vamos a poder ver. Ver bien cómo se realizan esas acciones. En juego abierto os he puesto una foto, esta foto en concreto por dos cosas. A mí lo que me gusta tener es un plano en que se vea el rack, el punto de encuentro, el contacto, ¿vale? Y se pueda distinguir las acciones. Aquí se distinguen bien a los jugadores. Se distingue quién las hace y cómo las hace, más o menos. Que se vea el primer apoyo, ¿vale? Si se pueden ver o sea, el receptor del balón, y si se pueden ver los 2 apoyos, mucho mejor. Aquí estamos viendo uno. Y del contrario, quiero ver también el jugador que está, el defensor directo al receptor del balón, ¿vale? Y para que fuese perfecta esta imagen, debería tener también mi segunda opción en el lado contrario. ¿Qué pasa? Que en este caso no había segunda opción, ¿vale? Pero si lo estoy viendo que aquí no hay segunda opción, ¿vale? Me ayuda también a ver que en el juego, en este caso, con Sanse no teníamos una segunda opción para jugar al lado contrario. Con este plano vemos bien las acciones que hacen los jugadores y estamos viendo también cómo se desarrolla el juego. Podemos ver un poco cómo nos están defendiendo en el entorno cerca del rack, ¿vale? ¿Qué pasa si vamos a dar una patada o si se da una patada? Entonces tendríamos que abrir el plano. Vale, yo tengo el plano aquí cerrado porque sí me quiero fijar en las acciones. Si lo que queréis fijaros es en los espacios, cómo trabaja al contrario, cómo trabajamos nosotros con las cortinas, tendríamos que abrir el plano para ver esas cortinas. ¿Vale? Todo esto
Dicho así, suena mucho, pero habría que decírselo a quien nos vaya a grabar. Porque si no, va a grabar lo que les haga las narices y al final no vamos a tener ese vídeo de calidad, que es lo primero que tenemos que tener para poder hacer todo lo demás. Entonces, ¿qué les digo yo cuando dejo una cámara? Les digo, mira, Melee Touch, sácame, mete el zoom y que se vean todos los jugadores para que se puedan ver las acciones, y en juego abierto que se vea el punto de encuentro y los dos apoyos de los lados. Un apoyo en un lado y otro apoyo en el otro. Con eso normalmente voy sacando estos planos y tampoco les estoy contando mucho. Aparte de decirles que se pongan arriba y que no se cruce nadie, ¿vale? Con eso ya tendríamos, digamos, nuestro vídeo, que es lo importante para todo lo demás, para poder hacer el análisis. Con un vídeo que no tenga calidad, todo esto que os estoy contando no vale para nada. ¿Vale? ¿Cuándo hacemos, qué hacemos con el vídeo una vez que lo tenemos? ¿Vale? Tras el partido, el vídeo hay que hacerlo disponible para el equipo lo antes posible. Mi experiencia ahora mismo con esta cámara es que tardo en pasarlo, si va bien el ordenador, porque a veces me falla y demás, entre 1 a 2 horas, ¿vale? Tardo de pasar el vídeo de la cámara al ordenador. Una vez que lo tengo en el ordenador, lo tengo que subir a internet, ¿vale? Y normalmente lo que hago es cortarlo para tenerlo ya cortadito y pasarlo solo el tiempo efectivo, que son unos 40 minutos, pasarlo a internet. Directamente pasarlo, lo subo a YouTube y de YouTube lo comparto. Eso me puede llevar, pues de un día para otro lo puedo tener. Si hemos jugado el sábado, el lunes lo tienen los jugadores. Si hemos jugado el domingo, teniendo en cuenta que no somos profesionales y que también tenemos nuestros trabajos, pues se puede demorar un poco a martes o al miércoles, ¿vale? Por temas de tiempo, más que nada. Pues eso, vídeo disponible para el equipo cuanto antes. ¿Por qué? Porque el jugador ya puede verse. Sin que les digas tú nada al jugador. Y los jugadores que tienen, que están muy interesados y que yo por lo menos a los que veo enchufados, todos se ven el vídeo. Todos se ven el vídeo e incluso me preguntan antes siquiera de que les haya pasado un análisis. ¿Vale? Luego haces un análisis de vídeo cuando termine el partido. No digo que terminéis el partido y os pongáis a analizar, pero cuanto antes, mejor para tenerlo fresco, tener en fresco la cabeza todo lo que ha pasado. Y aparte, hacer el análisis, ¿vale? Porque ya vas a tener más foco en las cosas en las que piensas que pueden ir los tiros. Dirigir el análisis a los objetivos de la semana, esto para mí es muy importante, ¿vale? Y lo he utilizado en varios equipos y me ha funcionado muy bien. Y el análisis, si entrenamos martes, jueves y viernes, por ejemplo, el martes, la primera media hora de entrenamiento, o si podía, media hora antes del entrenamiento, si me podían venir los jugadores, poníamos un análisis, el análisis del partido anterior iba dirigido a los objetivos que teníamos la semana siguiente. Revisábamos los objetivos anteriores de la semana anterior, es decir, si tú has estado trabajando el rack durante la semana anterior para este partido, pues ver que se han cumplido, pero rápido, y ya trabajar para la siguiente, porque si no se han cumplido, es un arma que tienes para seguir trabajando con ello. Si se han cumplido, y a lo mejor en vez del rack queremos trabajar ahora en el duelo, pues enfocar el vídeo hacia el duelo. ¿Cuándo hemos hecho duelos buenos en el partido? ¿Cuándo hemos hecho duelos malos? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo hemos resuelto las situaciones? ¿Vale? Un poco para que ya el jugador ponga foco en esos duelos. Lo que he dicho, no más de 6 minutos el vídeo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque 6 minutos de vídeo, pues, poniéndoselo a los jugadores en una sala, son 30 minutos de análisis. Y tenemos poco tiempo, hay que hacerlo así, ¿vale? Y vídeo sin sonido porque si se lo estás dejando al padre, al abuelo, a la novia o a un jugador en la grada, pueden hacer comentarios que no sean buenos que escuchen los jugadores, ¿vale? Y puede crear mal rollo. Son comentarios involuntarios que se hacen en la grada, pero la gente no se da cuenta que tiene una cámara al lado con un micrófono. Al rival, lo suyo es analizar la semana anterior, antes del partido, o sea, no la semana antes del partido que vamos a jugar, sino tenerlo una semana antes para tener los objetivos para esa semana de trabajo, ¿vale? Si no se puede dar, pues lo puedes hacer lunes, martes y tenerlo para el final de la semana. Os contará Alfonso ahora, ¿vale? Que como lo hace él, por ejemplo, que también es una forma bastante chula de hacerlo. Fases de conquista. Todas las fases de conquista hay que tenerlas, fortalezas y debilidades, pero no analizarlo a saco, ver 2 o 3 cosas para poder enfocar nuestras fortalezas contra sus debilidades, ¿vale? Y poner foco ahí. Patrones de juego,
pues ver si nos juegan siempre con el primer centro, pues ponerlo. Y el vídeo con sonido, ¿vale? Aquí sí tenemos el vídeo con sonido, sobre todo porque en las fases de conquista o en las claves cuando están jugando, yo qué sé, se puede oír mucho rojo, rojo y saber que es que abran el balón, azul, azul, que juegan encerrado, pues que eso ya el jugador lo tenga ya, llega al campo sabiéndolo, no lo aprenda en el campo. ¿Vale? Y como os ponemos abajo, es fundamental adaptar los objetivos del análisis, los eventos a observar y los medios empleados a las necesidades de mi equipo. Es decir, no analicéis todo porque al final lo que os va a causar es mucho ruido. Ir a las cosas muy concretas que tengamos para nuestro equipo. Las necesidades de mi equipo en este momento son estas. Vamos a trabajar con la del rack. Pues me voy a centrar en el rack. No me voy a tirar 6 horas de análisis si me puedo centrar en el rack, ¿vale? Porque el rack a lo mejor me lleva 2 o me lleva 1, ¿vale? Entonces, optimizar vuestro tiempo porque al final tenemos que hacer esto, tenemos que preparar entrenamientos, tenemos que hacer muchas cosas. Entonces hay que optimizar el tiempo también para que el análisis esté lo antes posible, ¿vale? Pero hay que optimizar el tiempo, sobre todo poniendo foco en las cosas que necesitamos para nuestro equipo. Y voy a pasar la opción del control a Alfon. He visto que hay preguntas, las preguntas las respondemos al final, ¿vale? Que me voy a hacer un resumen ahora. Renunciar al derecho del control remoto. Alfon, tienes el control. Vale, perfecto. Vale, bueno, pues para acabar, además voy a intentar ser lo más breve posible, que ya nos estamos yendo un poco del tiempo más o menos que solemos emplear. Sobre la base que os ha contado Raúl, que sería un programa de máximos para un equipo amateur, obviamente todo lo que os ha contado Raúl, luego lo tenéis que adaptar al nivel de vuestro equipo y al foco que queráis poner y sobre todo al tiempo que tengáis vosotros disponible. Si estáis entrenando un equipo sub-16 y lo único que queréis observar es cómo levantan la touch, para poder trabajar sobre el levantamiento de touch, pues simplemente con los medios que él os ha contado, ir viendo esas poquitas cosas. ¿Vale? Pero sobre esa base que os ha contado Raúl, yo os voy a hacer una propuesta, os voy a contar un poco cómo he funcionado, cómo he trabajado, por un lado, cuando he sido el entrenador principal y he tenido un analista de vídeo, que le pedía al analista de vídeo, y también en mi función como analista de vídeo dentro de un staff. Al final, la función del analista es ser útil. Ser útil significa ahorrar tiempo. ¿A quién le tengo que ahorrar tiempo? A los entrenadores, a los jugadores y al resto del staff. A los entrenadores, al final mi objetivo cuando yo soy entrenador o cuando soy analista es que tengan disponible la información lo antes posible para que ellos no tengan que hacer ese trabajo y puedan organizarse en función de esa información. A los jugadores, exactamente lo mismo. Ahorrarles el tiempo que les puede llevar a hacer scouting de sus rivales directos para que lo dediquen a entrenar en el gimnasio, recuperarse, entrenar en el campo. Y por último, al resto del staff, también puedo ayudarles. A mí, por ejemplo, a mí me ha pasado veces que cuando ha habido alguna lesión, el fisio del equipo o el médico del equipo me ha dicho, ¿me puedes cortar el momento de la lesión? Y así puedo ver cómo se ha torcido el tobillo, si se le ha caído alguien encima, si ha sido solo. Entonces, al final, la función del analista es ser útil, ahorrar tiempo. Y ese tiempo y esa utilidad la voy a hacer analizando el juego. Y al final, el proceso de análisis de juego se va a limitar a 3 pasos. Observar los comportamientos y patrones propios y del rival, registrar esos datos y convertirlos en información y, por último, interpretar y compartir la información, dando la información clara y concisa. Al final, lo que tenemos que tener en cuenta o lo que tenemos que tener muy presente es que no todo lo que pasa hace falta que sea cuantificado, ni todo lo que a mí se me ocurre que podría ser útil le vale al entrenador, a los jugadores y al staff. Es decir, que tiene que haber mucha comunicación entre el entrenador y entre el analista de vídeo para que, por un lado, el analista de vídeo no trabaje de más analizando cosas que no le sirven al entrenador y al revés, que no se quede corto y no le dé toda la información que quiere o necesita el entrenador o el staff o los jugadores. ¿Vale? Y ese sería un poco el proceso. Entonces, vamos a ver este proceso de 3 pasos, de observar, registrar e interpretar, lo vamos a ver aplicado a una semana de trabajo. Esta semana de trabajo es la que a nivel de análisis de vídeo he utilizado yo o he pedido yo cuando he sido entrenador principal y ha coincidido casi al 100% cuando he sido analista de vídeo en un staff. ¿Vale? La semana de trabajo la dividimos en 3 partes. La primera parte, el día del partido, el sábado o el domingo,
donde se hace una observación en directo en el propio sitio para ver qué está pasando y sobre lo que está pasando cómo podemos mejorarlo. La segunda parte de la semana sería el trabajo que hago sobre el rendimiento de mi equipo, ¿vale? Al final lo que voy a analizar, lo que voy a observar es a mi equipo a nivel individual, a nivel colectivo. Voy a interpretar esos datos, sobre todo para ver cómo esa información y la interpretación de esa información afecta a la planificación que tenía para esa semana. Es decir, si yo esa semana tenía pensado trabajar X, pero he visto que a nivel de principios de juego o a nivel de destrezas individuales hay un fallo, se ha fallado en esto, puede, de esa interpretación de esos eventos, va a afectar a la planificación que podía tener el entrenador y le va a ayudar a ajustarla. Y por último, la tercera parte de la semana sería la parte destinada a preparar la competición, que al final es pasar información o compartir la información sobre los patrones de comportamiento del equipo rival o incluso de los míos propios para hacer el plan de juego, fortalezas y debilidades y al final el plan de partido. Entonces, estos 3 pasos de observar, registrar, interpretar y compartir lo vamos a ver aplicado a cada uno de estas partes de la semana. ¿Vale? Lo primero que tenemos es el día de la competición. Aquí la observación se hace en directo y en sitio, en el propio campo, y se hace a golpe de vista. Como os decía antes, esto es aplicado a un entorno semiprofesional. Ya el siguiente paso, que sería ya el ser profesional de la leche y tener todo a tu disposición, esto lo podrías hacer tranquilamente sentado en la sala de vídeo con la señal de televisión conectada a tu ordenador, ¿vale? Nosotros ahora actualmente yo no conozco ninguna instalación en División de Honor que tenga habilitada esa opción, que yo pueda coger la señal de streaming y conectarla a mi ordenador. A lo mejor yo no lo conozco porque no se ha dado las circunstancias, no digo que no exista. Pero lo cierto y verdad que al final esa observación in situ la he tenido que hacer registrando con lápiz y papel en una plantilla como la que veis. En esta plantilla al final yo lo que registraba era de mi equipo, cómo eran nuestras posesiones, por dónde estábamos generando avance, cuando hacíamos un break, cómo lo hacíamos y por dónde, cuando teníamos una pérdida, por qué era la pérdida y por qué hacíamos golpes de castigo. Del rival, lo mismo pero al revés. Cómo son sus posesiones, o sea, cómo estoy defendiendo yo esas posesiones suyas, por dónde me están generando avance, por dónde me están haciendo breaks, cuáles son sus pérdidas más frecuentes y los golpes de castigo que hace. Al final de recoger esos eventos, yo en el momento elaboro la información y la comparto con el staff antes del descanso. ¿Para qué? Para que ellos en la charla que den con el descanso, lo que hablen con los jugadores, puedan dar consignas, las consignas para mejorar lo que está pasando. Entonces, esto que parece muy sencillo y que parece una como de perogrullo, o que incluso puedes decir, joder, a nivel de entrenador, si esto ya lo puede hacer el entrenador. Yo os digo que es muy útil, o a nosotros este año en Alcobendas nos ha sido muy útil, porque al final el entrenador está mirando unas determinadas cosas, pero yo pongo el foco, yo selecciono los eventos sobre el rendimiento del equipo, tanto nuestro como contrario, para poder hacer los ajustes necesarios. Además, esa observación ya me va a dar pistas para los siguientes análisis. Es decir, cuando haga los análisis del resto de la semana, sobre todo los referentes a mi equipo, yo ya voy a tener en la cabeza una idea de lo que ha ido pasando en el partido y voy a poder poner más el foco ahí. Pero como veis, esto es tan sencillo como tener una hoja, un lápiz y un papel. O sea que no requiere casi de tecnología. Ya os digo, en un entorno más profesional, esto lo podríamos hacer con un software en el ordenador y con la señal de televisión. La primera parte de la semana, el lunes, martes, en función de cuándo entrenemos, o incluso miércoles a veces, lo vamos a destinar al rendimiento del equipo. Entonces, en ese proceso de 3 pasos que os decía, la observación la vamos a utilizar, la vamos a hacer utilizando las grabaciones oficiales. Aquí es interesante pensar si yo quiero tener grabaciones propias. ¿Por qué? Porque ya sabéis que en el rugby en la televisión, los planos o las grabaciones oficiales, cuando veis, por ejemplo, un partido del Seis Naciones o cuando veis un partido en streaming de emisiones deportivas, al final el foco es el que ellos quieren. Y normalmente suele ser un foco que va muy en relación a lo que le interesa al espectador. Suelen ser planos muy cerrados. Entonces, si yo el foco lo quiero abrir porque quiero ver cómo se organizan los equipos en los diferentes momentos del juego, a lo mejor me tengo que plantear que tengo que tener una grabación propia en la que pueda ver todo el campo, lo que en fútbol se llama las cámaras tácticas.
¿vale? Entonces eso es importante que os lo planteéis. Nosotros este año en Alcobendas, por el foco que queríamos ponerle al análisis de vídeo, no lo hemos hecho. Pero si el foco lo hubiésemos puesto mucho en los momentos del juego, seguramente sí. También puedo utilizar estadísticas oficiales que vienen en la federación, si quiero ver minutos de juego, si quiero ver ensayos anotados, etc. El software de análisis que uso es el Longomatch y como os ha explicado Raúl antes, no me voy a meter ahí, este es el ejemplo de la botonera que yo uso. Cada botón que veis aquí es un evento que yo quiero medir. Entonces, medimos por un lado las destrezas, ¿vale? Las destrezas de cada jugador, desde un punto de vista de destrezas básicas, duelo, manejo, placaje, rack, pero también lo que os decía de las acciones norte, que nosotros llamamos suelo y tortuga. Tortuga es lo que tarda el jugador en levantarse una vez que ha hecho un placaje y suelo es el trabajo, la velocidad con la que liberan el suelo. Entonces, esto nos ha venido bien, sobre todo le viene bien al jugador para ponerse en un espejo y decir, ostras, es que yo pensaba que tenía una tasa de trabajo muy alto, que estaba muy sacrificado jugando, pero resulta que cada vez que hago un placaje, todas las tortugas son lentas, todas las tortugas que hago son lentas. Entonces, es bastante útil. Como veis, cada botón, por ejemplo, en las destrezas, está categorizado del 0 al 3. Eso es el valor que le doy a ese evento. Un duelo de nivel 0, un duelo de nivel 1, 2, 3. También cortamos las melees y las touch y las categorizamos en ganadas o perdidas. Y las secuencias de juego. En las secuencias de juego, pues lo que observamos es cuántas fases ha durado mi secuencia de juego, si he ganado o perdido espacio, si he mantenido o no, o he perdido la posesión, y dónde se ha iniciado o dónde se ha desarrollado esas secuencias, tanto de ataque como de defensa. Cortamos también las infanterías y los semiataques y tenemos un botón especial de árbitro. Este botón es, como vimos en el taller que hizo Paloma, a nosotros nos es útil para detectar patrones del árbitro para cuando nos vuelva a pitar. Y una vez que tengo clasificada toda esa información, pues lo que hacemos es, vamos elaborando los informes. Esto sería un ejemplo del informe que se pasa a los jugadores en cuanto a las destrezas. Veis, los colores es la media de los niveles de su duelo, de su manejo, de su placaje. También les decimos a nivel colectivo, también les damos algunas nociones colectivas, melees, touch, oportunidades concedidas, oportunidades generadas, y les hacemos un ranking, ¿vale? Para que ellos también se comparen y vean quién ha sido mejor, quién ha sido peor y puedan tener esa referencia de mirarse al espejo. Otro tipo de informe que les pasamos también son los golpes de castigo. Pues esta temporada hemos tenido algunos problemas con los golpes de castigo y era importante saber de dónde venían, cuál era la frecuencia de golpes de castigo. Y al final todos estos informes también se hacen en vídeo. Es decir, cada jugador tiene un vídeo resumen de sus acciones. Esto, tanto los informes como los vídeos se suben a una nube, en este caso a YouTube, a ese gestor de contenido, y se les pasa también por WhatsApp a los jugadores. Al final, esto, ¿a qué le sirve al staff? Al staff le va a servir para planificar sus entrenamientos y para ver cómo mejorar el rendimiento del equipo. ¿Y a qué le sirve el jugador? Sobre todo al jugador, como os he dicho antes, le sirve ser consciente de qué rendimiento tiene, enfrentarse y mirarse al espejo. Y mi experiencia es que normalmente los jugadores lo agradecen. Al final, los jugadores quieren dos cosas. Una es que les ayudes a mejorar y otra que les ayudes a competir mejor. Y no hay herramienta más potente para ayudarles a mejorar y para ayudarles a competir mejor que este tipo de trabajo. Al final se genera un vínculo muy fuerte y el jugador lo valora mucho. Esto sería la segunda parte del trabajo que hacemos durante la semana, asumiendo que la semana empieza con el partido. Y por último, a mitad de semana, finales de semana, lo que hacemos es compartir la información para preparar la competición. Esto no lo hemos hecho durante todo el año, solo lo hemos preparado para 2 o 3 partidos que creíamos importantes. Pero cuando lo hemos hecho, al final lo que hacíamos era utilizar grabaciones oficiales del rival, con 2 o 3 partidos más o menos que sean recientes es suficiente, y otra vez estadísticas oficiales. Al final los eventos que nosotros queríamos observar era del equipo contrario qué fortalezas y debilidades tenían. Fortalezas en cuanto a las situaciones de juego. ¿Qué situaciones de juego? ¿En qué situaciones de juego son más eficaces y dónde sufren? En cuanto a las zonas de campo, ¿en qué zona del campo tienen éxito o son buenos de forma regular o en qué zona del campo fallan? Por ejemplo, podemos detectar que nos pasó con un equipo que detectamos que sus touches en 22 propia
sufrían. Pues bueno, eso te puede ayudar a preparar la competición. ¿Contra qué propuestas, contra qué estilos juegan bien o qué estilos les hacen sufrir? Pues, por ejemplo, también detectamos en un equipo que sufrían mucho si se hacía una defensa muy presionante a la altura de los centros, ¿vale? Y luego a nivel individual, qué jugadores destacan para bien y qué jugadores destacan para mal. Te ayuda también a ver esas pequeñas grietas por las que poder atacar. Si hacéis esto, os va a salir muchísima información. Y aquí es importante aplicar la regla del 2. Es decir, de cada uno de esas categorías, quedarte solo con las 2 cosas más importantes. Porque al final no hay tiempo para preparar todo. Entonces, generar demasiada información puede llegar a la confusión. Incluso el entrenador se puede bloquear o se puede confundir. Con lo cual, la regla del 2. Las 2 cosas más importantes son las que transmitís. Y al final se hace igual. Se utiliza, en este caso, se utiliza el PowerPoint para hacer los informes. Se hacen vídeos también de todo esto. Se comparten por WhatsApp y por YouTube. Y al final al staff le va a ayudar a preparar el plan de partido y al jugador le va a ayudar a anticipar que se va a encontrar enfrente. Si el jugador ya sabe el jueves o el viernes qué hace su rival directo o qué hace el equipo contrario o por dónde puede atacar, no va a tener que emplear tiempo del partido en descubrirlo, con lo cual estamos anticipando que se van a encontrar y su rendimiento va a ser mejor. Igual, por YouTube y WhatsApp. Y más o menos esto es lo que os quería contar de cómo articular una semana, de cómo articularía yo si fuese el entrenador, qué le pediría a mi analista de vídeo, o cuando he sido analista de vídeo, qué me han pedido a mí, ¿vale? En un entorno semiprofesional, acordaros. En un entorno ya más profesional, con un analista de vídeo totalmente dedicado mañana y tarde, esto cambian muchas cosas. O, bueno, se mejoran algunas cosas, no os creáis que cambia tanto, pero sí es importante que lo pongáis en ese contexto semiprofesional. Así que yo por mi parte hemos terminado. Lo que sí que contaros, os hemos dejado aquí un poco de bibliografía, ¿vale? Este libro que esconde tu rival, aunque está aplicado al fútbol, está bastante bien si lo queréis consultar. Os hemos dejado aquí unas páginas web, algunos enlaces para si queréis ampliar información y también los enlaces del software que os ha comentado Raúl. Y nada más. Por mi parte, si queréis, pasamos a las preguntas. Vale, Alfon. Preguntas. Tenemos unas cuantas, ¿vale? Vamos a intentar ir rapidillo porque, como siempre, nos comemos un poco el tiempo, perdonad. Pero bueno, nos habéis preguntado varios qué implica analizar el partido, hacer un análisis de vídeo, qué implica, ¿vale? En el sentido de cuánto tiempo nos puede implicar y como habéis dicho, y si tenemos que verlo varias veces o no. ¿Vale? En mi caso, por ejemplo, si haces los cortes, una vez que tienes los cortes, solo tienes que ver los cortes. ¿Vale? Y si tienes staff y puedes repartirlo, casi mejor. Pero un par de veces yo me lo suelo ver. Es verdad que la primera vez es para cortar y la segunda, ya en vez de ver 80 minutos, estás viendo 40. O sea, estás reduciendo bastante el tiempo de vista. Si encima quieres sacar estadísticas, no sé, yo, por ejemplo, con Sanse, cuando empecé con esto de análisis de vídeo en el 2011, creo que fue, yo me tiraba 4 horas haciendo un análisis, 4 o 6 horas, ¿vale? Eso ahora ya no me pasa, me tiro 2 horas como mucho haciendo un análisis de vídeo. Pero sí cuando empiezas y si no tienes claro, porque al final con Sanse lo que me pasaba también es que no ponía foco y analizaba todo lo que podía, ¿vale? Había mucha información ahí que no era necesaria. Alfon, tú en tu caso, que a nivel semiprofesional sí le hay muchas vueltas también a esto. No, mira, para la parte de rendimiento del equipo tardo 6 horas. O sea, desde que empiezo el análisis de destrezas, secuencias de juego, touch, melee, infanterías, desde que empiezo hasta que el jugador y el staff tienen los vídeos en su móvil, tardo 6 horas. Lo que hago es, en vez de tener que verme el partido muchas veces, me lo veo muy lento. O sea, yo pongo el vídeo y empiezo, esto es un rack, un pase, un no sé qué, tal. Entonces, duro viendo el vídeo, el análisis, la clasificación de eventos, tardo 4 horas. Y luego la producción de informes y compartir la información serían las otras 2 horas hasta completar las 6 horas. También hay que pensar que yo en este caso me ahorro muchas veces todo el tema previo del vídeo. Yo cojo el vídeo, me lo descargo y ya empiezo a trabajar.
Así que, pero más o menos eso. Y luego en cuanto al rival, pues un poco menos. La verdad que el análisis del rival, por lo que sea, pues me resulta más rápido. Voy viendo, pongo el foco muy rápido en esas 4 cosas que os he dicho, estilos de juego, zonas, situaciones, y pum, 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 voy clasificando y enseguida lo tenemos. Sí, con el rival digamos que no profundizamos tanto, ¿vale? No tenemos que sacar ese detalle yo qué sé, de levantarse que decías tú en la tortuga y cosas de Depende. esas que... Es que al final depende, porque es que depende, como hemos dicho antes, de qué eventos quieras observar. Y nosotros este año en Alcobendas, y también fue así cuando estuve trabajando, cuando entrené a las chicas de Sanse, queríamos invertíamos más tiempo, poníamos más foco en el desarrollo del jugador y en el desarrollo de nuestro equipo. Entonces, obviamente, hay más eventos, o sea, analizábamos más eventos en ese lado. Si hubiese sido al revés, si hubiésemos querido poner más el foco en la preparación de la competición, pues hubiésemos observado más eventos de los contrarios. Al final es un poco cómo se mueve la balanza. Vale. Pedíais recomendaciones también de especificaciones técnicas de una cámara de vídeo para hacer este trabajo de forma amateur. Mi consejo es una cámara, la habéis visto antes, es una cámara normalita, ¿eh? Esto me costó 250 euros, yo creo, no mucho más. Y lo importante es que tenga un zoom de más de 40 por, ¿vale? Zoom óptico de más de 40 por. Y ahora ya las hacen de 50, de 60. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir acercarnos al juego, digamos, hacer zoom, sin que se nos pixele y sin que perdamos calidad en eso. Pero básicamente con eso lo tenéis. O sea, no hay que volverse loco tampoco con una cámara muy pro. Aquí sí es importante, yo os recomiendo que si tenéis un presupuesto en el club o en el equipo o un presupuesto propio que queréis invertir dinero en hacer análisis de vídeo, si tenéis que elegir gastar dinero en una cámara o en un software, iros siempre a la cámara. Porque por buen software que tengáis, por muy potente que sea el software, por mucho que os ahorre trabajo, si luego las imágenes que tenéis no son buenas, ese dinero que habéis gastado en el software no sirve de nada. Así que si tenéis un presupuesto o queréis hacer una inversión, tanto el club o como vosotros a nivel personal, hacerlo, yo por lo menos mi recomendación o mi experiencia es hacerlo a nivel de cámara. Que luego, hasta con un lápiz y un papel, puedo hacer el análisis de vídeo. Pero como las imágenes sean malas, ya lo que yo voy a poder observar va a estar totalmente sesgado. A mí me ha pasado con grabaciones en División de Honor que no veía, por el streaming que estaba haciendo ese equipo en concreto, no veía que estaba pasando al otro lado del campo, de tiro de cámara. Entonces no podía ver los eventos. Entonces da igual el software que tengas. Entonces, a la hora de poder clasificar los eventos, te va a traer dificultades y sobre todo a la hora de compartir, si quieres compartirlo en imágenes, va a ser imposible. Entonces, invertir ahí. Yo lo que haría si tuviera que hacerlo. Vale, nos preguntáis también que cuando decimos vídeo disponible para los jugadores lo antes posible, si nos referimos al bruto del partido. Sí, yo cuando decía eso me refería al bruto del partido, ¿vale? Bruto del partido a los jugadores y que ellos ya puedan verlo cuando ellos quieran, que lo tengan lo antes posible para que se puedan organizar. Y luego sí, una vez que tenemos los cortes, ya tenemos, en el caso nuestro con el Longo Match, ya tenemos las acciones de cada jugador que se le pueden dar a cada jugador. Yo normalmente, ahora mismo en equipo, en Sanse, primera regional, lo que hacemos directamente es a los delanteros les damos las fases de conquista y luego ya acciones de juego, pero acciones de juego a todo el equipo, pero los delanteros sí tienen también las fases de conquista. Pero no hacemos nada más. O sea, no nos da tiempo. No nos da tiempo material de hacer nada más. Y eso que tenemos el vídeo etiquetado por puestos. Luego hay jugadores en concreto que nos piden algo, sí profundizamos, ¿vale? O jugadores con los que hemos puesto objetivos muy concretos de acciones, pues sí lo hacemos. Sí, aquí yo os diría que va al hilo de una pregunta que ha salido antes y que he visto a Tito que le hacía, el tiempo dedicado. Al final tenéis que ser conscientes del nivel de vuestro equipo. El otro día me decía, bueno, un entrenador hablaba conmigo y me decía, el año que viene me voy a ocupar, no voy a decir el equipo ni nada, pero me voy a ocupar de un equipo que está en formación. O sea, un equipo de jugadores o de jugadoras que están empezando a jugar. Y entonces me interesa mucho tu charla para poner el foco aquí, quiero ver esto y la velocidad del rack. Y yo le decía, a ver, no te líes. O sea, tienes que ver qué nivel tiene tu equipo, de ese nivel que tiene tu equipo,
tienes que ver qué eventos te interesan observar y esos eventos tienen que cuadrar con el nivel del equipo y a partir de ahí hacer el análisis. Es absurdo para un sub-14 en desarrollo aquí en Madrid, por poneros un ejemplo, hacer el análisis que os ha explicado Raúl, ¿no? A lo mejor con ver simplemente cómo placan y cada vez que hay un placaje marcarlo, ya está. Y en eso vais a tardar 1 hora y en analizar la información otra hora y en compartirlo con el jugador 15 minutos. Y habéis hecho un análisis de vídeo súper útil, súper eficaz en 2 horas. O sea que sobre todo tenéis que tener muy importante es qué queréis observar, lo que hemos visto al principio de la ponencia y luego seguir todo el proceso. Lo observo, lo recojo, lo interpreto, lo comparto. Vale, siguiendo un poco a esa pregunta, hay dos que son muy parecidas. Una en sub-16 que analizaríamos y otra que si trabajamos sobre el tiempo que duran las acciones de juego para luego trasladarlo a los entrenos. Yo por lo menos no tengo tiempo para hacer eso. O sea, es lo que decía Alfon. Un poco las preguntas van muy por ahí, tanto lo de sub-16. Depende del equipo y de lo que queráis trabajar. O sea, yo pondría mucho foco en lo que quiero trabajar. Si esta semana me voy a poner con los racks a saco, tíos, solo racks. O sea, vamos a poner foco con el vídeo en los racks. Y nada más. Porque es lo que vais a trabajar. Si estoy trabajando el placaje, como decía Alfonso, pues lo mismo. Si estamos en formación con un sub-16, no es lo mismo un sub-16 en formación que lo que nos puede pasar en algún momento que cogemos alguna selección. ¿Vale? Con la selección ya estamos en competición. Pues el foco es distinto, el foco es muy distinto si estás en formación que si estás en competición. Tenéis que valorar un poco qué necesita vuestro equipo y ir a esas necesidades. No os vayáis a más, no hagáis más trabajo, porque no lo necesitáis. Cuando lo necesitéis, lo haréis. ¿Vale? Nos preguntabais también si grabábamos los entrenamientos. Yo lo hago en las fases de conquista, por ejemplo, en mi equipo, y en algunos movimientos generales que queremos ver cómo nos estamos desplazando, sobre todo si metemos algún cambio, ver si ese cambio se coge. ¿Vale? Pero no grabamos todo el entreno, hablo de regional. En selecciones, por ejemplo, que tenemos que hacer scouting, que al final nos vienen 60 jugadores, y tenemos que ir viendo un poco las destrezas que tienen para al final acabar con 23 y que sean los que vayan a jugar una competición. Sí, y aparte no tenemos el tiempo que tenemos en clubes, sí que grabamos los entrenamientos también y los analizamos. ¿Vale? Más Sí, preguntas. nosotros, espera, sí, nosotros igual. A nivel, grabamos los entrenamientos, pero insisto, grabamos los entrenamientos que nos interesa. O sea, en un entorno semiprofesional, o yo por lo menos mi papel como analista de vídeo no era 100% dedicado, no era casi ni media jornada. Entonces, al final es un poco lo que te interesa en ese momento. Y en cuanto a la pregunta que habéis hecho de los sub-16, la respuesta es la que os ha dicho Raúl, es que depende. Depende de lo que estéis trabajando. Yo lo vincularía mucho, para mí sub-16 es una categoría de formación. Como toda categoría de formación, yo tendría una planificación muy marcada de lo que voy a hacer cada semana, independientemente de lo que pase en la competición. Entonces, vincularía el análisis de vídeo a esa planificación. Es decir, si la semana que entra sé que me va a tocar trabajar rack, estructuras de ataque y presión defensiva, pues el análisis de vídeo lo haría sobre eso. Vincularía totalmente la planificación que tengo para desarrollar a mi equipo con lo que quiero ver. Vale, nos preguntáis sobre la posición de la cámara también, o si en entornos semiprofesionales tener 2 cámaras nos viene bien. A ver, al final son medios, ¿vale? Si tuviésemos 2 cámaras, desde mi punto de vista a nivel amateur yo pondría una. Bueno, si tengo una, la pongo en medio del campo y sigo las acciones desde el medio del campo, ¿vale? Porque si metemos el zoom desde el fondo, nos va a costar mucho ver las acciones del final, ¿vale? Si tengo 2 cámaras, es una que sigue las acciones y que lleve ese seguimiento que os he contado desde medio campo, y yo pondría otra atrás más abierta que me enseñe los espacios, que me enseñe las colocaciones, y así tengo una que me está dando esa vista aérea que me estaba diciendo Alfonso antes al principio de la presentación, y esas acciones que puedo ver y puedo desgranar también con la cámara que está en el centro del campo. Y yo creo que, bueno, 2 más, Alfon, y yo creo que cortamos, Vale, que perfecto. estamos, ¿vale? Sí, sí. Una es si sabemos algún tipo Kinovea para Mac, que yo no lo conozco, yo me he pasado a Windows para Kinovea porque no conozco, y no sé si tú, Alfon, conoces alguno. Ni idea. O sea, ¿Vale? bueno, una cosa que nos ha comentado Raúl, el Longomatch tiene una opción para pintar como el Kinovea.
no es tan potente como el Kinovea y cuesta un poco usarlo, pero lo básico de hacer círculos, poner títulos y esto sí te lo permite. Entonces, el Longomatch está disponible en Mac y hay creo que sale una paleta con un pincelito, pues eso, cuando le pulséis sobre el fotograma en el que estéis, os deja pintar. Por lo demás, yo tampoco tengo ni idea de herramientas de Mac. Si la encontramos, las compartiremos, ¿vale? Alfon tiene vuestros correos, sí. pero vamos, yo incluso la de Longomatch la he desechado y me he ido a Kinovea porque me parece más práctica la de Kinovea. Y por último, la última ya, cuando analizamos un rival, solo vemos el último partido jugado. En mi caso, yo solo analizo un partido. Es verdad que hay veces que si tengo varios partidos, intento confirmar lo que he visto en un partido, intento confirmarlo en varios para saber que se sigue jugando de la misma manera. Es decir, si yo tengo partidos de la primera vuelta y los tengo ya troceados y analizados porque ya he hecho ese trabajo para mi equipo de la primera vuelta, tengo mucho trabajo hecho, entonces me voy a ese partido. Pero sí intento ver el último partido de ese rival para confirmar que siguen jugando igual. Porque además, sobre todo a nivel amateur, te cambias a un jugador y cambias el equipo, casi. O sea, te cambias a la apertura, igual juegan diferente. Entonces, ver que son los mismos jugadores más o menos, que la estructura sigue siendo la misma, ¿vale? Alfon, en tu caso. En mi caso, mínimo 2 y preferiblemente 4. También yo tengo la suerte de que tengo todos los partidos disponibles. Entiendo que en un entorno amateur, si quieres tener partidos del rival, tienes que ir a grabarlos tú, porque va a ser muy difícil obtenerlos de otra forma. Entonces, pero yo mínimo 2 y en función de la importancia que tenga el partido, mínimo 4. ¿Por qué no más de 4? Porque también los equipos evolucionan. Al final, si haces más de 4, a lo mejor estás analizando lo que hacían hacía un mes y medio. Y ya los equipos han podido cambiar, por lo menos en el entorno semiprofesional, o mi experiencia es que los equipos han podido cambiar las touches, han podido cambiar determinados patrones de juego, han podido cambiar determinados jugadores clave que hacían cosas en esos momentos. Entonces yo creo que analizar a más de un mes vista pierde esencia y es a lo mejor hacer trabajo de forma innecesaria. Entonces, cuanto más reciente, mejor. También teniendo una cosa en cuenta, y esto es importante como analistas o como entrenadores si tenéis un analista de vídeo, también tener en cuenta que si vais a preparar un partido importante, igual que vosotros hacéis cosas para sorprender al rival, el rival va a hacer cosas para sorprenderos a vosotros. Así que tener también ese margen de que pueden pasar en el partido cosas imprevisibles que no habéis visto, porque es lo suyo, lo lógico, ¿vale? Tenerlo también en cuenta. Esto último que has dicho, Alfon, para eso yo creo que es bastante útil, y es verdad que yo, por ejemplo, no lo hago, pero lo que os ha contado Alfon de que analiza con una plantilla el partido en el partido, porque al final está confirmando todo lo que ha visto de antes, y tanto de su equipo como del contrario. Entonces, confirmamos para que en el descanso se pueda ver, que decir, oye, que mirar, que os hemos dicho que por aquí, y por aquí nos estamos dando contra un muro, nos están esperando ahí, vamos a sorprender. O sea, poder o confirmar que era lo que teníamos que hacer o darle la vuelta al partido en el descanso. Creo que es muy potente lo que nos ha contado Alfon. Bueno, pues muchas gracias, Raúl. Gracias por presentarnos todas estas herramientas. Y bueno, antes de cerrar el taller, 2 cosas. La primera, he visto que por aquí Gabriel Martín nos ha puesto: la innovación es lo que distingue a un líder de un seguidor, que es una frase que se atribuye a Steve Jobs. Yo os digo que mi experiencia es que en esto del análisis de vídeo, de esas 4 partes del proceso que hemos visto, en cuanto a observar, en cuanto a la observación, la recogida y la interpretación, está ya casi todo descubierto. Va a ser muy difícil que podamos innovar algo. Lo que sí que hay mucho campo de innovación es en cómo comparto y cómo presento la información, cómo hago visuales los datos. Yo ahí, si os volvéis a la parte de la presentación, si revisáis el vídeo, el último link que había de YouTube es una ponencia, es una clase de César Hernández, que es un entrenador de voleibol, uno de los mejores entrenadores de voleibol que hay en España, creo que es el actual entrenador de la selección española, que hace una charla sobre cómo gamificar esa presentación de los datos, es decir, cómo presentar los datos de tal forma que sean lo más atractivo posible para el jugador y que sean lo más útil posible para enfrentar eso que estoy viendo con lo que quiero conseguir.
a nosotros nos ha parecido muy interesante y ahí sí que vemos un gran campo de innovación y el que tenga interés y el que tenga tiempo, os animamos a que lo veáis. Y ya lo último, pues daros las gracias a todos vosotros. Gracias por haber estado un sábado más con nosotros. Como os he dicho al principio, ahora que ya cada vez podemos hacer más cosas, pues más valor tiene el tiempo que invertís en estar con nosotros. Seguramente el primer sábado no teníais más remedio porque no había nada mejor que hacer, pero ahora que ya sí que empieza a haber cosas mejores que hacer, pues tiene mucho valor ese tiempo que dedicáis a estos talleres. Y nada, emplazaros para el siguiente. A lo largo de la semana os llegará la información, la publicaremos, y emplazaros al siguiente para aquel que quiera seguir viendo cosillas interesantes. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos también. Yo me despido también y nada, deciros sobre todo lo que ha dicho Alfon y lo que hemos contado aquí, no os volváis locos ahora sacando estadísticas de todo, ¿vale? Muchos datos al final hacen mucho ruido. Poner foco, ir a lo que os interesa, a lo que es útil para vuestro equipo y poco más. Y con eso vais creciendo, poquito a poco. Y es que no es más. Y si tenéis miedo con las herramientas, empezad solo analizando las Melee, por ejemplo, o la Touch. Si tenéis miedo, analizar solo un factor y ver cómo os movéis con la herramienta y poquito a poco vais a ir creciendo en esa herramienta, ¿vale? Pero ir de poco a más y eso, muchos datos, es mucho ruido. Al final hay que ir muy justito, muy juntito. Y nada más, chicos, que me alegro de veros por aquí una semana más y que poco a poco ya nos van soltando. Así que espero que pronto sea en los campos y no por aquí, ¿vale? Bueno, un saludo a todos. Nos vemos.